Hola, muy buenas noches. Otro viernes juntos en Palabra Precisa, esta vez con un tema que, aunque parezca teórico, no deja de estar en el día a día de todos los cubanos y las cubanas y además cargado de subjetividades, y me refiero a el socialismo y la democracia. En todo caso, lo que pretendemos esta noche es acercarnos a las fortalezas y desafíos de la democracia socialista en la Cuba de hoy. El artículo 1 de la Constitución de la República, proclamada el 10 de abril de 2019, establece que Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia social, democrático, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos como república unitaria e indivisible. Hablamos de una constitución que se aprobó tras un amplio proceso de consultas con la población en un referendo en el que participó el 90% de los ciudadanos con derecho electoral, 86,8% de los cuales votaron a su favor. Yo diría que esos datos constituyen fortalezas para nuestra ley de leyes, ¿no lo cree usted? Cuba demostró una vez más que desde mecanismos democráticos y basados en el derecho a la libre determinación es posible afianzar su sistema socialista como una alternativa viable en momentos de una escalada en la agresividad del imperialismo que intenta desacreditar opciones progresistas de desarrollo social. La Constitución que hoy proclamamos garantiza la continuidad de la revolución y la irrevocabilidad de nuestro socialismo. Sintetiza las aspiraciones de todos los que a lo largo de más de 150 años han luchado por una Cuba libre, independiente, soberana y de justicia social. Tras esta portada ya es momento de presentar a nuestros invitados de esta noche. Me complace muchísimo recibir al doctor en Ciencias Filosóficas, Emilio Duarte Díaz, investigador y profesor titular de Ciencias Políticas. Gracias, doctor, por acompañarnos en Palabra Precisa esta noche. Y nos acompaña también la socióloga, máster en Ciencias, Marilyn Peña Pérez. Ella es educadora popular de larga experiencia dentro y fuera de Cuba e integrante de la coordinación colegiada del Centro Martin Luther King. Gracias, profesora, por acompañarnos en nuestro debate de esta noche. Y me acompaña también el joven sociólogo Luis Emilio Aybar Toledo, investigador del Centro Cubano de Investigación Cultural Juan Marinelo. Bienvenido, profesor, gracias por acompañarnos en Palabra Precisa. Y quiero comenzar con el doctor. Yo creo que se impone, profesor, primeramente preguntarle, ¿existe una relación, digamos que vinculante, por llamarlo de algún modo, entre socialismo y democracia? Y si así lo fuera, entre socialismo, democracia, independencia y soberanía en Cuba. Muy buenas noches ante todo a los televidentes y a ustedes. Nosotros, cuando hablamos del caso cubano, yo siempre digo que nos toca hablar de un socialismo que no es como se nos ha querido imponer desde determinados círculos, tanto académicos como también de la propaganda. No estamos hablando de aquel socialismo plagado de errores, de dogmas, doctrinarismos, y que llevaron, por supuesto, a un fracaso de la experiencia en sus países. Nosotros estamos hablando de un socialismo renovado y creador, o sea, que supere todos esos dogmas, doctrinarismo, todos esos errores, desviaciones, tergiversaciones que han tenido lugar en el socialismo histórico. Hay una cuestión clara. Había una pregunta que se refiere a, bueno, en qué medida el socialismo pues, puede tener ventajas. Yo pienso que lo primero es que el capitalismo hasta hoy no ha logrado resolver los problemas globales de la humanidad. Los problemas del medio ambiente, de la pobreza, de las desigualdades, de los antagonismos sociales y otros tantos que pudiéramos estar hablando un buen rato. Y un ejemplo fehaciente de eso ha sido la pandemia de la COVID-19. Con respecto a la pandemia, yo acostumbro a decir, como se decía con un famoso pensador social y político que conocemos mucho, que es Nicolás Maquiavelo, que se dice de él que desnudó al príncipe,
que quiere decir que declaró y puso en evidencia todos los vicios, errores e insuficiencias del capitalismo incluso desde su época. En este caso la pandemia ha hecho el mismo papel en la actualidad. Ha desnudado al príncipe también, ha desnudado el poder y ha mostrado todos los límites que tiene hoy no solo el sistema capitalista, todos los sistemas. Pero para aquellos que defienden en la idea de que el socialismo es la única alternativa, pues ya hemos visto cómo incluso en los países altamente desarrollados la pandemia se ha encargado de mostrar la inviabilidad de algunas de las políticas presentes en ellos, de los sistemas de salud y de otros sistemas, en fin. Nos ha puesto en claro las insuficiencias que tiene el sistema. Por eso nosotros decimos, hay que buscar alternativas. Y el socialismo sigue presentándose por muchos teóricos como una alternativa. No quiere decir que sea la única, porque eso hay que seguirlo pensando. No quiere decir que sea todo lo perfecto, porque lo que sí debemos tener claro también que cuando hablamos del socialismo no podemos tampoco aceptar la idea de que se identifique el socialismo con todo el desastre que puede haber existido en los antiguos países socialistas de Europa del Este, digamos, o los errores mismos nuestros, donde también, por supuesto, hemos tenido un conjunto de errores a todo lo largo de la revolución que también están diciendo que el socialismo no ha marchado bien en todas las esferas. ¿Y la democracia en el socialismo, profesor, existe? Entonces, relacionado con eso hay algo claro. El socialismo o es democrático o no es socialismo. O sea, la democracia tiene que ser un atributo del socialismo. Ahora, ¿qué cosa entendemos por democracia? Ese es otro concepto también polisémico y cada uno da su visión. En el caso nuestro, estamos viendo, por lo menos como yo lo veo, estoy viendo que la democracia es ante todo, su esencia es la participación política. Y cuando digo participación, no estoy hablando de participación formal. No estoy hablando de solo asistencia a determinadas actividades, no estoy hablando solo de movilización o de una consulta que me hagan cada cierto tiempo. Estoy hablando de participación en el proceso de toma de decisiones sobre los asuntos más trascendentes del Estado. En eso nosotros tenemos, por supuesto, en nuestro país mismo, muchas insuficiencias que tenemos que resolver. Para mí, yo siempre a la participación, para que haya claridad en lo que estoy planteando, le pongo varios apellidos. Y digo que la participación, para que realmente corresponda con los objetivos del socialismo, tiene que ser una participación cada vez más directa, amplia, creativa, sistemática, real, efectiva, deliberativa, vinculante. O sea, que lo que decida el soberano, que es el pueblo, pues en ese sentido sea atendido por la institucionalidad política. Ahora, la nueva Constitución que amplió de manera notable los derechos ciudadanos, digamos que también estableció límites para el ejercicio de muchos de ellos. Esto de alguna manera, pudiéramos decir, contradice el carácter democrático del socialismo en Cuba. Le pregunto a ustedes, Luis Emilio. Bueno, yo creo que los límites vienen dados por los mismos derechos que ampara la Constitución y en los que creemos, ¿no? Es decir, no puede ejercerse un derecho contra otros derechos y contra otras personas y contra las colectividades sociales. La democracia tiene un momento individual, pero también tiene un momento colectivo. Entonces, pongo un ejemplo muy claro de cosas que están pasando en estos tiempos, ¿no? No puede esgrimirse un derecho apoyando o comulgando con una política que bloquea a un país entero y que impide que entren respiradores pulmonares para las personas enfermas de COVID, o que impide que entre combustible al país, o que impide la entrada de un determinado medicamento, que nos bloquea de múltiples maneras. Entonces, no puede esgrimirse un derecho defendiendo una política que pisotea los derechos de un pueblo entero. Entonces, eso es un límite que obviamente no solo lo pone la Constitución, lo va a poner también la sensatez, la dignidad humana y la capacidad de movilización de un pueblo que es capaz de defenderse frente a cualquier cosa que amenace el bienestar colectivo. Entonces, es lógico que van a existir límites. Ahora, el punto es también cómo esos límites se establecen de manera democrática y se establecen de forma legítima, ¿no? Cómo la gente entiende la necesidad de esos límites, cómo construye esos límites y los defiende. Ahora, democracia es
una forma de gobierno que Occidente, cuando uno revisa la literatura, se percata que Occidente rediseñó a su medida, se apropió de ella y ahora considera que solo es válida la que se practica en los términos que ellos han establecido. Sin embargo, ¿acaso garantizar la justicia social para todos, crear espacios para el diálogo y la participación y depositar en el pueblo la función de control y fiscalización, la gestión gubernamental también, no define eso acaso un proyecto como democrático? Le pregunto a usted, profesora Marilyn. Sí, yo creo que lo define, pero también hay una cuestión que para nosotros es fundamental, y yo escuchaba las opiniones de Luis y de Emilio, y tiene que ver, yo creo, con una de las garantías para que se dé la participación, para que sea efectiva, para que sea real, tiene que pasar por los intereses, las motivaciones, las necesidades de la gente. Yo creo que la cultura de la participación pasa porque la gente sienta lo que está en debate como algo propio y se implique para poder participar de manera activa en eso. Y eso pasa por una cuestión fundamental que yo siento que es garantía de la participación, y es el tema de la socialización del poder. La gente tiene que sentir que tiene poder de transformar, que tiene poder de cambiar las cosas, que tiene poder desde su palabra, desde su acción, en la vida cotidiana. El socialismo hay que atravesarlo a la vida cotidiana. La gente tiene que sentirlo, que vivirlo en esas comunidades, en esos centros, en esas fábricas, en esas escuelas, también en la toma de decisiones, que me parece fundamental, pero también expresada en mecanismos, en espacios que den esa capacidad, porque la participación no es en abstracto ni se da en un solo lado. La participación tiene niveles, pero también tiene una otra parte. Yo quiero participar, pero tengo que encontrar los espacios, los mecanismos, y en ese sentido, como se decía, hay un grupo de potencialidades y de acumulados en Cuba, pero también hay un grupo de insuficiencia, de límites que no han permitido que podamos ir más allá de lo que se necesita hoy. La participación es un espacio, yo creo que para la Cuba de hoy, de mucha innovación, de mucha creatividad, que hay que hacerlo con la gente. Hay un saber popular que nosotros necesitamos rescatar. Las personas en las comunidades tienen muchas ideas y tenemos cada vez más que aprender a escuchar lo que la gente nos está diciendo en todas partes y cómo encauzar eso que la gente nos está diciendo en propuestas concretas, en mecanismos, en espacios concretos, porque ya lo sabemos, la participación no puede ser de un grupo de personas. Hoy necesitamos una participación masiva de personas. Por tanto, el movimiento que puede generar que la gente se implique en lo que está pasando en el país, que sienta que puede transformar lo que está sucediendo en beneficio propio y en beneficio colectivo, yo pienso que es una de las garantías que tiene hoy la revolución y el socialismo para ser más democrático. Hay una distorsión entre lo que está como posible y lo que en la realidad está ocurriendo. Ahí tenemos todavía un camino para desandar, pero hay que inventar también nuevas maneras de hacer que la gente se motive a participar hoy del proyecto. Ahora, en los distintos intercambios que el primer secretario del partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ha sostenido con representantes de diferentes sectores, lo ha hecho con estudiantes, con representantes de nuestra sociedad, ha quedado claro que algunos de esos elementos que ustedes han referido en el programa sobre la democracia socialista han quedado sepultados y han sido, digamos que, secuestrados por formalismos, por la burocracia. Luis Emilio, ¿cómo salvar esos elementos propios de la democracia nuestra, socialista, de Cuba, que han quedado en ese punto lamentable? Bueno, yo creo que el primer elemento que explica la consecuencia de el efecto negativo que tiene esos procesos que mencionabas, es el hecho de que convierte la participación o la democracia en esos escenarios en algo que no sirve para transformar efectivamente las cosas. Es decir, pierde eficacia. Y es lógico que la gente se retire, deje de acudir o acuda formalmente, ¿no? Porque entonces estás participando en algo que no transforma verdaderamente las cosas y por tanto pierde sentido. Entonces ese es un elemento que yo creo que es central en lo que nos ha estado pasando y que tiene que ver con todo ese proceso de burocratización que se mencionaba. A mí me parece que es muy positivo que todos estos encuentros que ha tenido el presidente con distintos sectores sociales
hayan servido para relanzar la idea del poder popular en Cuba. Creo que eso es un poco a lo que estamos atendiendo, porque tenemos una serie de mecanismos que favorecen eso y sin embargo no se están usando o no se conocen o no están funcionando como debiera ser. Yo creo que a nivel de lo que es el sistema del poder popular en Cuba, aunque existen, el poder popular es algo mucho más amplio que eso. El poder popular, por ejemplo, incluye a los medios de comunicación, el papel de los medios de comunicación. Incluye, por ejemplo, el poder y el control popular sobre las empresas estatal socialistas, ¿no? Entonces, pero hay algunos elementos que yo creo que es importante señalar. Yo creo que primero predomina una cultura de ordeno y mando y se evita la discrepancia y el conflicto, que entonces eso disminuye, debilita el rol de los delegados, por ejemplo, los diputados, porque entonces no usan sus potestades o no la usan de la manera que debieran usarla. Hay otro elemento que tiene que ver con eso de que la gente ha perdido fe en esos espacios. Hay un elemento que tiene que ver con el desconocimiento de la ley y de las potestades que le ofrece a la población y a la ciudadanía esa ley. Hay un elemento que tiene que ver con el problema de la reducción de la participación a la sumatoria de demandas en lugar de la construcción colectiva y democrática de las políticas, de las asambleas a sus distintos niveles, etcétera. Hay un elemento que tiene que ver con el debilitamiento del movimiento comunitario, las organizaciones políticas y demás, y su papel en la defensa de los intereses populares inmediatos. Hay un elemento que tiene que ver también con, durante muchos años, un exceso de centralización que hace que muchas veces los recursos no estén donde están los problemas. Y para acceder a esos recursos, entonces hay todo un proceso de mediaciones burocráticas que complejiza sobremanera. Entonces, de forma tal que para resolver los problemas mediante la participación se necesitan recursos. ¿Dónde están? No llegan. O están en niveles que complican y se burocratizan. Entonces, eso es un elemento que a mi juicio tiene mucho que ver también con que en gran medida nuestro modelo de participación está centrado en el dirigente y en el cuerpo dirigente. Y nosotros necesitamos un modelo de participación que esté centrado en las bases sociales, donde el dirigente tiene un rol y un papel importantísimo que jugar, porque no podemos estar haciendo permanentemente un referéndum de 11 millones de personas, pero que tiene que entender que está subordinado al soberano, como decía Emilio, ¿no? Es decir, ese poder que radica efectivamente en las bases mediante mecanismos vinculantes que pasan por construir la política, pero también por revocar, vetar decisiones, decir lo que está mal y transformarlo con un poder efectivo. Marilyn. Y en eso yo creo que el papel de la crítica honesta, transparente, comprometida con el cambio hacia más socialismo en Cuba es fundamental. Yo siento que en este tema es importantísimo rescatar el papel de la organización popular. Cuando yo pienso en ese ejercicio del poder soberano, que es el pueblo, es un poder que se expresa en esas comunidades, que se expresa en la gente tomando decisiones y velando por sus intereses, en controlando, en fiscalizando. Y hoy decíamos en la preparación del programa que hay que hacer una cruzada de participación, pero de participación entendida como ese poder de la gente, donde esa frase de Chávez de gobernar obedeciendo, el Estado sería un instrumento, las organizaciones serían un instrumento para desde donde se canalice ese poder del pueblo que es el soberano, haciendo la voluntad del pueblo. Entonces yo creo que también eso nosotros, como decía Luis Emilio, pasa por desconocimiento de leyes, pasa por un ejercicio que a veces se ha rutinizado. Esa participación no es obedecer, esa participación no puede ser con autoritarismo, esa participación requiere de diálogo, requiere de generar consensos, que yo creo que también hay un elemento fundamental de eso que ha permitido llegar hasta aquí y que tiene que seguir fortaleciendo lo que va a suceder en el futuro, y es cómo desde esa participación protagónica de la gente, desde esa soberanía popular de control de todo lo que suceda a tono con los intereses de la población, la gente pueda sentirse sujeto político. Y lo decía Luis Emilio, es un sujeto colectivo. El socialismo democrático no es de individuos, es un sujeto colectivo que empodera al pueblo para poder ejercer esa participación de manera consciente, de manera crítica, de manera organizada. Y para eso lo que tenemos hoy, que son las organizaciones populares en los barrios, es muy importante rescatar los sentidos de esas organizaciones. No podemos esperar que haya un movimiento de masas en la comunidad de cualquier tipo
si no hay una implicación, si los líderes formales, si los líderes informales, si todas las instituciones no se unen, si el entramado asociativo que hay en Cuba hoy, que es muy fuerte, de organizaciones de la sociedad civil, también no están participando junto a esos grupos que se organizan. Hay un fenómeno interesante durante la pandemia y tiene que ver con la emergencia de muchos grupos. La gente se está juntando para muchas cuestiones que son interés de la gente. Cómo el socialismo también ayuda a capitalizar esos grupos organizados a favor del proyecto, a favor de que profundicemos el tema de participación en Cuba y no por el contrario que se conviertan en personas que lejos de apostar al proyecto colectivo como sujeto, pues encuentren en esos espacios para ser entonces contrario al propio proyecto. Muchas personas que nos ven seguramente recuerdan el modo en que Fidel interpretó el sentir de millones de cubanos durante el llamado periodo especial para construir juntos una respuesta que encarara los impactos de la crisis económica y los oportunistas ataques enemigos. Unidad y consenso nos han traído hasta aquí. Si sabemos mantenerlas, pregunto, ¿bastarán para guiarnos hacia el futuro? ¿Bastarán para resistir esos embates enemigos que persisten hoy, profesor? Bueno, yo creo que bastarán en la medida que seamos capaces de construir una unidad sólida y un verdadero consenso social. Que el consenso no es más que una especie de acuerdo social, no necesariamente escrito, que indica que hay aceptación, que hay confianza en un proyecto, en un programa, en sus líderes, etc. Entonces, eso hay que construirlo. Nosotros hasta hoy tenemos un consenso social, pero un consenso social que tiene que ser reconstruido a partir de un conjunto de transformaciones, un conjunto de cambios que ha tenido la sociedad, como decía hacía un rato. Por lo tanto, hay que reconstruir el consenso nacional. Entonces, ese consenso tiene que tener varias bases. Ya dijimos los atributos que tiene, pero tiene que asumir algunas cuestiones de la democracia que yo quisiera señalar que tienen un mayor nivel de integralidad. La democracia es integral. La democracia no es solo democracia política, en el sentido estricto del término, que tiene que ver con elecciones, partidos políticos, etc. La democracia es también económica, la democracia es cultural, la democracia tiene que ver con todas las esferas de la vida social. Y por lo tanto, esa participación de la que hablé es una participación en relación con todas las esferas de la vida social. En ese sentido, yo creo que hay que borrar algunos vicios que tenemos en esa democracia vista integralmente. Uno primero es referido al bloqueo de Estados Unidos. El bloqueo de Estados Unidos es real, aunque algunos lo nieguen. Hay que seguirlo denunciando permanentemente, pero nosotros en el país, si queremos ganar la batalla, hay que resolver los problemas, ante todo elevar el bienestar material y espiritual de la gente con bloqueo y sin bloqueo. Y eso lo debe tener en cuenta toda la dirección política del país a todos los niveles y todas las fuerzas políticas del país que participan conscientemente en el fortalecimiento de la patria en este caso, ¿no? Eso es un aspecto. El otro aspecto que yo creo que es importante es la necesidad de desterrar del discurso político, y eso tiene que ver con la comunicación política, pero con otros tantos problemas, ¿no? Que es desterrar el teque del discurso político. El teque, que es ese discurso o conversación veleidosa, frívola, insustancial, que usted puede estar hablando y hablando, repitiendo consignas vacías sin argumentos. Si en algún momento eso surtió efecto, que yo pienso que nunca realmente surtió un efecto al menos positivo, hoy mucho menos valor tiene. Y eso tenemos que desterrarlo del discurso político. Decía un famoso intelectual y político de renombre universal, Desmond Tutu, que conocemos, que incluso fue premio Nobel de la Paz, decía: en cualquier discusión que usted tenga, no alce la voz, mejore su argumento. Y eso tenemos que aprenderlo en el país. Tiene que aprenderlo en el discurso, aprenderlo en la discusión con la gente, en la construcción del consenso a través de la participación, en las redes sociales digitales, que observamos ahí a veces un lenguaje burdo, un lenguaje agresivo, un lenguaje ofensivo, y faltan muchos argumentos. Y eso es clave. Y hay dos cositas más que yo quería señalar con respecto a eso, o una más, que tiene que ver con lo que usted señalaba al inicio
con respecto al presidente y sus encuentros con los diferentes sectores sociales. Yo pienso, por ejemplo, y sería una recomendación que me atrevería a darle al presidente de la República, que hay que continuar ese camino de profundizar en los encuentros con los diferentes sectores de la población. Profundizar, ampliar y llegar a todos los sectores. Eso es muy clave. La construcción del consenso nos lleva a eso. Y en ese camino, a mí me parece muy importante, porque bueno, tiene que ver también directamente con la actividad que realizamos nosotros como universidades, centros de investigación y todo eso, que el encuentro con la ciencia, la tecnología y la innovación. Y que la dirección del país tenga cada vez más en cuenta los resultados, algo que no siempre se ha tenido en cuenta, los resultados de la ciencia en el país, de las ciencias sociales. No estoy hablando, hay aspectos puntuales, hay esferas puntuales de la ciencia que sí, que ha tenido una fuerza sin duda grande, pero las ciencias sociales, a diferencia de lo que algunos plantean, algunos creen, y he leído en muchos lugares, que la academia cubana como que es pasiva, no critica nada, no analiza nada. No, eso es falso. Los que han participado en los intercambios, debates, no digo que eso sea perfecto, no digo que no haya quien deteque también y todo lo demás, pero en general la academia cubana es cada vez más crítica. Y eso lo ha hecho público, en sus debates, en sus conferencias, encuentros diversos, en las publicaciones que realiza y en propuestas concretas que ha enviado al partido del gobierno para tomar decisiones y para cambiar aquello que son desviaciones dentro del socialismo. Y eso yo creo que además se puede comprobar porque está publicado en internet y donde quiera que usted desee buscarlo. A mí me queda poco tiempo, pero no quisiera despedirme, Luis Emilio, porque el profesor acotaba un grupo de cuestiones medulares para el perfeccionamiento de la democracia socialista, pero quisiera mirar al término del programa a los jóvenes para esa mayor participación, pensando en ese grupo de jóvenes que quizás puedan sentirse no parte de la construcción de esa democracia. ¿Qué hacer? Bueno, yo siguiendo yo creo que tiene mucho que ver con el tema de la unidad, la pregunta anterior. Yo coincido con Emilio en que la unidad es algo que no es algo dado, está en permanente reconfiguración y no entenderlo es un problema, ¿no? Y por otro lado es importante no hacer en términos de la unidad un bloque monolítico con respecto a toda la institucionalidad, ¿no? Es decir, unirnos en torno a qué, yo creo que esa es la pregunta. Entonces ahí nos damos cuenta que hay cosas, tendencias negativas, como le decía Fidel en los años 80, que existen en nuestra institucionalidad y que no podemos unirnos en torno a ellas, sino que tenemos que unirnos precisamente para combatirlas. Porque la unidad revolucionaria no puede ser unidad en torno al burocratismo, no puede ser unidad con la corrupción, no puede ser unidad con el autoritarismo, no puede ser unidad con la injusticia, sino para combatirla. Y muchas veces pensamos que hacer la crítica afecta a la unidad, o combatir determinados procesos que forman parte de la institucional afecta a la unidad. Y yo lo que digo es que, por el contrario, no hacerlo la perjudica, nos debilita, porque desmoraliza a las filas revolucionarias, porque desmoraliza al pueblo. Esos procesos que subsisten ahí de año tras año y que no los cambiamos por un aspecto de no afectar la unidad, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un punto importante, que no significa que hagamos lo que hagamos con la unidad de manera creativa o la reconfiguremos o lo que sea, siempre que sea una unidad revolucionaria, una unidad socialista, va a tener enemigos. Y ahí hay que marcar la raya, ¿no? Entonces, en el marco de esta construcción, toda la apertura, todo el debate, toda la diversidad, pero hay límites, ¿no? Y para defender justamente ese sueño de justicia social. Y otro elemento que me parece importante es que esa unidad tiene que ser también con toda esa diferencia que compone, porque como decía Emilio, la democracia no se reduce a la participación política. O sea, ¿cómo puede haber una democracia con racismo? ¿Cómo puede haber una democracia con discriminación de la diversidad sexual? ¿Cómo puede haber una democracia con desigualdad económica, ¿no? Entonces, eso también es parte de la unidad. Tenemos que unirnos entre nuestras diferencias y lo que nos hace ser personas dignas y no que haya ciudadanos de primera y de segunda categoría, ¿no? Por eso es que es tan importante el Código de Familia que se está construyendo ahora y toda esa apertura que trae, ¿no? El Código de Familia es un proceso y va a ser un proceso esencialmente democrático, no solo por sus contenidos, sino también por el mismo proceso de discusión que vamos a tener en aras de eso. Y yo creo que el tema de la participación juvenil
Yo creo que al final, como jóvenes, estamos atravesados por todos estos problemas que son incluso, yo diría, transgeneracionales en nuestro país. Y a mí me parece que hay un asunto que tiene que ver con la confianza, con la fe en las capacidades del pueblo, que es un problema que también tenemos. Es decir, no puede haber poder popular si no creemos en la capacidad de discernimiento que tiene el pueblo, si no creemos en la capacidad de discernimiento que tienen los jóvenes, si los tratamos de forma paternalista, si creemos que la solución solamente va a venir de expertos o dirigentes y no creemos que también puede venir de ese saber popular, de esa sabiduría colectiva, de esa capacidad de discernimiento construida. Entonces, como mismo, no puede haber democracia sin desconfianza, con desconfianza, no puede haber democracia con confianza, sin confianza, y en primer lugar en el pueblo. Entonces a mí me preocupa, y con esto cierro, por ejemplo, un ejemplo de ese proceso de desconfianza. A mí me preocupa que ahora estamos, por ejemplo, haciendo la descentralización empresarial y casi todas las resoluciones de mayores potestades a las empresas le dan más poder a los dirigentes de las empresas, al director de la empresa, ¿no? Entonces, ¿y por qué no hacemos mecanismos, como decía el profesor, vinculantes para las asambleas de trabajadores? ¿Por qué esa descentralización no implica dotar de más poder a las asambleas de trabajadores, al sindicato, ¿no? Entonces, el dirigente tiene un papel importantísimo que jugar, pero también en la democracia tiene un papel importantísimo que jugar las colectividades sociales, las colectividades laborales, y en eso tenemos que tener fe, porque esta revolución se hizo por el pueblo. Entonces, si este pueblo fue capaz de hacer una revolución, ¿cómo es posible que ahora no sea capaz de transformarla y de completarla? Porque además esta revolución tiene que ser completada. Es decir, la revolución, como dice Juan Valdez Paz, hizo una serie de promesas. La revolución va a ser un proceso incompleto hasta que no cumpla sus promesas, que algunas las ha cumplido y nos ha puesto en condiciones envidiables y otras faltan por completar. Muchísimas gracias a los tres. Este es un tema apasionante que sin dudas necesitará muchísimas otras miradas y habrá que revisar también muchísima literatura para seguir acercándonos a estos asuntos. Gracias, Marilyn, gracias al doctor Emilio, Luis Emilio también por habernos acompañado esta noche. Y usted recuerde, regrese el próximo viernes después de la novela y en retransmisión el sábado en la revista Buenos Días para seguir poniendo aquí la palabra precisa. Buenas noches. Que vibra en la montaña.